Un experto en el tema eléctrico, el ingeniero Carlos Andrade, que fuera gerente de la empresa eléctrica Quito y que renunció denunciando que las autoridades del gobierno pidieron, cuando la crisis ya era inevitable, que se le mintiera al país. Desde esta mañana aquí en los estudios de Telamar. Entonces, ingeniero Andrade, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Recurro al experto en temas eléctricos. ¿Qué fue? ¿Qué fue en realidad lo que precipitó esta crisis? Bueno, esto tiene una larga historia porque se debía haber previsto la instalación de potencia termoeléctrica y no se la hizo desde ¿En este gobierno? Desde el año 2007, porque en el tiempo que el economista Alberto Acosta era ministro de Energía, se hizo un plan de contingencia y ahí se hablaba que había la necesidad de instalar 350 megavatios para suplir el crecimiento de la demanda y evitar problemas de apagones. En el año 2007. 2007. Entonces, desde ahí hasta la fecha no se instaló ni un kilovatio térmico. Entonces, solamente se hablaba de energía hidroeléctrica, pero la energía hidroeléctrica es después de 4, 5, 6 años. Mientras tanto, el crecimiento de la demanda, la obsolescencia de las plantas térmicas actuales cada vez es mayor. Por lo tanto, se necesitaba esa potencia. Y es más todavía, este año hicimos nosotros un estudio y habíamos determinado 500 megavatios la necesidad de instalar. Pero el SENACE ha ratificado eso y dice el SENACE que son 500 más 400 megavatios para llegar al año 2002-2013 con energía hasta que comiencen a funcionar las primeras centrales hidroeléctricas. Entonces, cuando no se instaló esa potencia termoeléctrica, se pensó que con otras medidas se iba a poder pasar estos años de crecimiento de la demanda. Y esas medidas fueron, como ustedes saben, las de los focos aerradores. Eso ayuda, pero no es fundamental. En el papel a veces dice el papel aguanta todo. En el papel se hacían los números y decía, sí, esto equivale a una central de 100 o de 150 megavatios, pero en la realidad no es así. Entonces eso falló. Lo que usted me está diciendo, ingeniero Andrade, es algo que me han dicho a mí muchos conocedores del tema eléctrico, que en definitiva los apagones se deben a que el gobierno se descuidó en el tema termoeléctrico, y que eso hizo que hoy estemos en tinieblas. Vea, para poner una similitud, lo mismo le pasó a Venezuela. Venezuela es el país que tiene más hidroelectricidad. Tienen en el Guri 14.000 megavatios, más otras 3 centrales en la cuenca del Orinoco, son como 20.000 megavatios. ¿Y por qué tuvo esta crisis en este estiaje? Por primera vez no había agua, pero no se preocuparon. El país que más petróleo tiene y más gas tiene en Sudamérica no se preocupó de instalar a tiempo centrales termoeléctricas. Entonces, esos son los errores que se pagan, carísimos errores. ¿Y esos errores los está pagando ahora el Ecuador? Sí. Ahora, en este momento, al apuro, se están trayendo plantas termoeléctricas. ¿Esas plantas termoeléctricas servirán para pasar esta crisis actual o dejarán al Ecuador ya solucionado su problema de generación eléctrica hasta que entren, como usted dijo, en el año 2012 o en el año 2013 las plantas hidroeléctricas? No, estas son algo de solución momentánea. Ojalá nos ayuden a pasar estas Navidades y Año Nuevo. ¿Usted no está seguro de que así será? No estoy seguro porque el mes de diciembre hay una coyuntura favorable. Muy favorable. ¿Cuál es? En el mes de diciembre baja la demanda. ¿No aumenta por los árboles de Navidad? Aparentemente la gente cree que aumenta. El gobierno dice lo mismo. No, no es así. De acuerdo a las estadísticas, en diciembre baja la demanda por una razón fundamental. Las industrias paran porque dan vacaciones anuales a sus trabajadores, hacen inventarios y hacen mantenimiento. Estadísticamente, en el mes de diciembre la demanda baja industrial entre el 10 y el 15%. Eso va a ayudar, porque quiere decir que necesitamos menos potencia. Si se instalan además las plantas que han comprado si ojalá puedan hacer alguna negociación con Colombia, yo tengo la esperanza de que se pueda pasar. ¿No es cierto? Que pueda pasar la Navidad y el Año Nuevo con luz. Con luz, pero lo que sí tiene que enseñarnos de esto, pasemos o no pasemos la Navidad con luz, es que tenemos que sentarnos a hacer una programación con gente que sepa realmente. Ya se saben las necesidades. O sea, hay que cambiar el gabinete. Hay que comenzar realmente con ya sabemos cuál es la potencia que necesitamos, los estudios del SENACE ya lo está diciendo. Ahora tenemos que ver cómo hacemos los concursos
internacionales para conseguir a precios adecuados. ¿En qué tiempo vamos a tener esa provisión? ¿Qué tipos de plantas? ¿En dónde vamos a poner? Y esta programación, porque si no el otro estiaje, a lo mejor después de un año vamos a estar hablando de lo mismo si es que no instalamos ahorita. Las plantas no se instalan de un momento a otro, así sean térmicas. Hay que mandar a fabricar y hay que fabricar transformadores y todo esto. Y paralelamente también hay que preocuparse del Sistema Nacional de Transmisión. Está al punto del colapso. Entonces, no es cuestión solamente de inyectar más generación, sino también las autopistas para distribuir esa energía, que es el sistema de transmisión, hay que tenerlo bien. Entonces, el problema es complejo, porque no se han hecho inversiones realmente en el país. Y entonces, esto se puede agravar. Por eso es que yo digo que ahorita hay que sentarse a trabajar, pero con personas que sepan y hagan bien las cosas. Me deja muy preocupado, ingeniero Andrade, porque parece que el gobierno no sabe esto, porque no le he oído a ningún funcionario del gobierno decir esto que usted, con toda su experiencia en el sector eléctrico, nos está diciendo hoy. ¿Se ratifica usted en aquella denuncia de que cuando ya la crisis eléctrica era inevitable, hubo órdenes en el gobierno de mentirle al país? Vea, yo ya lo he repetido muchísimas veces. Sí, pero por eso le pregunto, ¿se ratifica en eso? Por supuesto, si yo no estoy mintiendo. Sentados en esa sala del Ministerio de Electricidad fue lo que sucedió. ¿Quién fue el ministro, el exministro Esteban Albornoz? Esteban Albornoz, y él no quería que se avise al país. Yo le dije que no había que mentirle al país, que había que decirle la verdad. Y claro, se disgustó, hizo la rueda de prensa, usted recordará. ¿Y qué le dijo a los periodistas? Que no iba a haber apagones. Claro. En esa misma momento en el ministerio, cuando salieron los periodistas, a la media hora de esos nos dijo, mañana hay apagones. Yo cogí el celular desde el ministerio y llamé a la Quito, activen para mañana el plan que tenemos. Desde las 6 de la mañana me acuerdo los cortes. Y el SENACE nos dará esa noche los volúmenes. Y nos dio el SENACE. ¿Qué ganaba el gobierno? ¿Qué ganaba el exministro Albornoz mintiéndole al país de que no iba a haber apagones cuando iba a haber al día siguiente? Lo que pasa es lo siguiente, que cuando solamente está esperanzado en que llueva en Paute, porque el ministro decía que en Cuenca siempre llueve para el 3 de noviembre. En Cuenca siempre hay sequía en noviembre, entonces, y diciembre y enero. Ese es el criterio. Entonces, como el año pasado también estuvimos en alerta naranja en vísperas de un día así mismo de hacer suspensiones, entonces creían que iba a llover, porque el año pasado llovió. Perdón, ¿el año pasado estuvimos en alerta naranja? Sí, en alerta naranja. El país no lo supo. No lo supo el país, pero estábamos en alerta naranja. O sea, desde el año pasado había el peligro ese y el gobierno en un año no hizo nada. Y no solamente eso, sí, ya sabíamos que este año iba a ser un año muy seco y problemático. Habían informes, mire, del INAMI, del INOCAR, del Meteorología de los Estados Unidos. El otro día inclusive le oí al ingeniero Pileggi con unos reportes que tenía de Costa Rica, de Centroamérica, que ya este año iba a ser un año seco, completamente seco. Entonces sí sabíamos que había problemas para el suministro. ¿Y cómo se explica? Y le pregunto a usted, que en esa época era gerente de la empresa eléctrica Quito, ¿cómo se explica que el gobierno no haya en todo un año, más bien dicho, en 3 años no haya hecho absolutamente nada para impedir la crisis actual? Yo no sé, a veces... Porque plata había en abundancia. Claro, eso es lo que le digo, pero en cambio hay que hacer las cosas. Pero no, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por desidia, por ignorancia, porque no entendían cuál era el problema? No sé, tenían tal vez otra visión del sector. Los que a veces hablábamos así, de esta manera, nos creían que éramos locos o que estábamos molestando, y no se está molestando, se está diciendo la verdad, y yo en eso me he caracterizado siempre, me cueste lo que me cueste. Si yo pienso de una manera y puedo demostrar con hechos que se va a producir, lo he dicho, y así lo he dicho en el directorio del SENACE. Mire, allí también tuvimos unos problemas grandes porque en el año, más o menos noviembre del 2005, una turbina de Termoguayas, que era del Fondo de Solidaridad 100%, se dañó, pero no reportaba realmente cuál era el daño. Entonces, en el mes de marzo, el SENACE nombró una comisión en la que estuvo el mismo exministro Albornoz, estuvo el ingeniero Drued y el que les habla. Y entonces fuimos a ver, esa turbina estaba parada, porque tenían un problema con la compañía de seguros increíble, y por eso es que no se abría la turbina y no se podía reparar. Esa turbina, ¿sabe cuándo entró en servicio? Me parece que en julio de este año y medio parada, por esas cuestiones. Y el SENACE entonces, ¿qué hizo? Notificó al CONELEC.
Y el CONELEC sabía, y en el CONELEC había un representante del presidente de la República, que era el señor Ponce, pues el dirigente sindical. Edgar Ponce. Claro, y él no hizo nada tampoco para agilitar las cosas. Entonces, esas son las demoras, es el dejar pasar sin hacer las cosas el que ha causado problemas. Ahora, si es que la orden del gobierno fue miéntanle al país sobre la gravedad de la crisis eléctrica, ¿por qué le mintió usted? ¿Por qué? Le dieron la orden, pero usted podía no haberla cumplido y pudo haber salido esa tarde a decir, señores, lo que está diciendo el ministro es mentira. Hay una crisis eléctrica muy grave y los apagones están por empezar. Nosotros recibimos esa orden ese día y a la noche ya teníamos los cupos y ya no tuvimos tiempo de avisar nada al país. Comenzamos al siguiente día a las 6 de la mañana, acuérdese, era un 5 de noviembre, si no me equivoco. 5 de noviembre, claro. Sí. Y se hizo un caos y una trifulca, porque no se avisó y había caos en las industrias, en el tráfico de la ciudad y todo eso. O sea, no hubo tiempo para nada. Muy bien. Ingeniero Andrade, muchas gracias por haber estado aquí.